Tuvimos un final anticlimático de la carrera en Montreal bajo coche de seguridad, pero que fue producto de un drama en la lucha por este campeonato de Fórmula 1. Lando Norris chocó con Oscar Piastri en las últimas vueltas, mientras Russell volvió al triunfo en un evento que tardó horas en cerrarse debido a múltiples investigaciones para que al final la FIA dejara todo como estaba. Hoy en Motorsport Daily repasamos algunos puntos que nos dejó el Gran Premio de Canadá. Racing Bulls llegaba a Montreal con una racha de 3 carreras seguidas puntuando, y aunque la quali de Hadjar había sido buena, todo estuvo condicionado desde el inicio por una sanción y tuvieron una carrera para olvidar. El francés largó fuera del top 10 por obstruir a Sainz en la Q1 y por ello se la jugaron parando más temprano intentando un undercut, el cual no funcionó para nada. Según esta recopilación de F1 Big Data, los de Faenza fueron el equipo más lento este domingo. Lawson recibió 50 puestos de sanción en parrilla, 50 por cambiar componentes de su unidad. Luego tuvo un problema con el sistema de refrigeración por el que el equipo decidió retirarlo. Con Alpine vimos algo similar a lo de Racing Bulls hablando desde lo estratégico. La decisión de detener tan temprano a Colapinto fue un error, porque aunque con aire limpio traían buen ritmo, una vez llegaron a la cola del grupo, que todavía no paraba, se estancaron y ahí perdieron las ganancias. Además, teniendo en cuenta que a Franco lo paran cuando rodaba dentro del top 10, regalaron la posición. Entiendo que querían cubrirse de un undercut de Hadjar, pero en realidad mordieron una carnada que no les iba a hacer daño. Era mejor estirar unas vueltas más como Hülkenberg o directamente haber largado con duro, pero bueno, desde el rendimiento tenían para más y ahí es donde debe recaer la esperanza de la escudería. En este Gran Premio desde la clasificación vimos la mejor cara de Colapinto en su regreso a la F1, agarró más ritmo y también consistencia, así que el argentino puede quedarse con lo positivo de que tenía velocidad para puntuar después de todo y que mejoró. Necesita mantener esa línea ascendente y aprovechar las buenas sensaciones de Canadá para marcar un punto de inflexión. Por el lado de Gasly todo le salió al revés. Hizo una mala clasificación y con eso ya arrancó complicado tras también romper el parque cerrado para hacer cambios. Intentaron estirar mucho con los duros, pero tampoco funcionó y vimos al francés en el fondo. Tras las primeras prácticas, parecía que podía ser un fin de semana especial para Williams. En definitiva, esta pista le viene muy bien a su auto. Sin embargo, en la clasificación todo se salió de control. El coche de Albon o se cansó de existir o tenía a uno de estos apuntando desde una tribuna. El sábado la carrocería salió volando y el domingo la unidad de potencia se rompió. De vuelta, los motores Mercedes tienen problemas y a pesar de la victoria, uno de sus equipos clientes sufrió. Son 5 fallas en un mes. Y Sainz se vio afectado por la obstrucción de Hadjar, así que tuvo que remontar. Hizo una buena carrera en la que avanzó 6 puestos hasta alcanzar los puntos, por lo que tras una gestión clave de los duros, concretó una jornada de recuperación destacada. Pero el equipo se va con un sabor agridulce. Era una fecha para puntuar con los dos autos y aspirar a pescar algo en medio del caos de la parte delantera. La suerte no estuvo de su lado. En su Gran Premio 200, las cosas terminaron mucho mejor de como habían arrancado para Haas. El viernes eran los más lentos y si bien tampoco es que en quali avanzaran mucho, alcanzaron la Q2. Desde aquí formularon una gran estrategia. Ir a una parada se convirtió en una opción real cuando vieron que Ocon podía robar con aire limpio cuando el resto se detuvo. Y aprovechando que los demás se estancaron en un tren de DRS, el francés gestionó y sacó más tiempo a quienes ya habían parado. Pero ojo a esto, la decisión clave fue tenerlo justo cuando Colapinto estaba dejando pasar a los líderes por las banderas azules. El pitbull de Haas estudió muy bien la situación y consiguió salir delante de este grupo. Entonces, desde la conducción, gran actuación de Ocon, que se lleva un 9º lugar, con el que Haas empató a Racing Bulls en la lucha por el 6º lugar del mundial. Pero también hay que destacar la estrategia de sus ingenieros. Con Berman fueron a una táctica inversa que no ayudó mucho al británico, que llegó en la 11ª posición, pero que en cierto modo contribuyó al resultado de su compañero por la pelea que le dio al resto de rivales. Sauber ha tenido un poco de suerte, no lo vamos a negar, pero sin duda también han mejorado bastante. La combinación de los progresos de su auto con la experiencia y calma de Nico están dando resultados. Hoy fue clave su movimiento en la primera vuelta esquivando a Albon. Desde ahí simplemente tuvo que apretar y no mirar atrás. El alemán se mantuvo sólido para llegar en 8ª posición y sumar por segunda carrera consecutiva. Excelente trabajo de Hülkenberg y Sauber, ya son 20 puntos esta temporada. Una cosecha grande comparada con lo visto el año pasado. Comportamiento
Soleto las cosas no terminan de salir. El brasileño es combativo, pero Sauber siempre hace estrategias diferentes entre sus pilotos y con Gabriel nunca pegan una. También es cierto que su posición de partida no era buena, por lo que es una mezcla de todo. Era difícil que avanzara con tanto tráfico. Fernando Alonso corrió una carrera muy sólida, su mejor de la temporada diría yo, y es que tras una buena clasificación se mezcló entre los equipos de punta al inicio, pero más que eso, cuando llegó el momento no hizo peleas innecesarias y mantuvo el mejor lugar posible según la situación, gestionando a la perfección. El español cruzó la meta en séptima posición sin mayores problemas, hicieron su competencia sin fijarse mucho en el resto de la zona media y eso fue clave para no estancarse cuando se encontraron con el tráfico. Fernando se lleva 6 puntos de Montreal y lo prometedor es que Aston Martin levanta cabeza con las últimas evoluciones. Vienen más, así que queda por ver si pueden recortar la diferencia con la zona de arriba. En resumen, se pueden ir satisfechos con la actuación junto a Alonso, pero no tanto por el lado de Stroll. El regreso del canadiense fue caótico. En realidad su ritmo con aire limpio no era malo, pero su quali fue tan mala que el domingo no pudo avanzar. Y no solo eso, recibió 10 segundos de sanción por dejar sin espacio a Gasly. Todo le salió al revés a Lance este fin de semana y comparado con Fernando estuvo muy lejos de la contienda. Lewis Hamilton corrió la mayor parte de este domingo con una pérdida de carga aerodinámica producto de daños en el suelo. Desafortunadamente le pegó una marmota, algo que más allá de lo deportivo me parece muy triste. Pero bueno, el punto es que el británico no pudo hacer nada más en la carrera tras esto y finalizó en sexta posición. Los de Maranello no logran encontrar soluciones a sus problemas de rendimiento, aunque con Leclerc por momentos tuve la sensación de que tienen más potencial de lo que parece. No digo que para ganar ya, pero si el monegasco hubiese largado más adelante, habría estado en la pelea por el podio y la estrategia tampoco convenció. En resumen, es más de lo mismo. Hay aspectos técnicos que hasta que no mejoren es difícil esperar algo más que esto. Y suena mucho ruido detrás de escenas. Hay caos interno, Vasser insiste que no hay problemas de confianza, pero por cómo se expresan en las entrevistas hay cosas que no convencen, sobre todo por la falta de actualizaciones que sean significativas en el tiempo por vuelta. Volvieron a ceder el segundo puesto del Mundial con Mercedes. Canadá 2011, un McLaren queda fuera tras chocar con otro McLaren en la recta de Montreal. Canadá 2025, un McLaren queda fuera tras chocar con otro McLaren en la recta de Montreal. La diferencia entre ambas situaciones es que en 2011 Button mandó a Hamilton contra el muro cuando Lewis ya tenía el interior, por lo que fue culpa de Jenson, mientras en 2025 la responsabilidad la tuvo Norris, que era el que venía detrás. El británico buscó un espacio que no existía, Piastri se cubrió bien y Lando simplemente lo enganchó. Fue un error absurdo del británico y no hay que darle muchas vueltas. El mismo Norris se disculpó con Oscar y reconoció su culpa. Entonces acá el drama no va tanto a un conflicto interno, sino al impacto que tiene esto en el campeonato. Lando se eliminó a sí mismo y de esta forma se dio terreno con Piastri. Voy a repetir lo que llevo meses diciendo. Norris es un piloto rápido, tiene potencial, pero comete muchos errores y para ganar un mundial no ha mostrado ese plus que se necesita. Hoy en competencia venía con más ritmo que Oscar, debía ser paciente, estaba a punto de pasarlo y recortarle en el mundial. Pero no, se desesperó. Entonces es algo que debe mejorar sí o sí, porque él solito se está dañando todo, por no decir una palabra peor. Hay ciertas críticas de que McLaren pudo manejar esto de una manera más cauta, y yo no coincido. Están peleando por el mundial, y aunque pueden pedirles que tengan cuidado, no era un contexto para dar órdenes de dejar pasar. Darles libertad para luchar era lo justo. ¿Salió mal? Sí, pero no es culpa de McLaren. Piastri salva un resultado con el que se sigue escapando en el mundial. Aunque se corta una racha de podios, después del incidente y salir sin daños puede darse por bien servido. Pero este gran premio es una advertencia para McLaren. Yo sigo creyendo que son más fuertes que los demás. Sin embargo, dependiendo la pista, quizás la directiva sí les afectó un poco. Acá fueron rápidos, pero no más rápidos que Mercedes y Red Bull. Entonces deben tener cuidado con desaprovechar las oportunidades. Este fin de semana vimos a un Verstappen más calmado, por obvias razones creo yo. Red Bull ha dado pasos, pero comparándolo con su compañero Max sigue siendo arrollador con ese llamado factor de su conducción que da un plus por el que pelean. Así que el que estuviera en la contienda por la victoria es positivo para él y su escudería. Maximizó el resultado cuando Russell y Mercedes simplemente fueron mejores este domingo. Y de no ser por el error que se mandó en Barcelona, estaría aún más enganchado en el campeonato tras lo de hoy. Así que eso también debe dejarle alguna enseñanza, pero bueno, es Verstappen. En lo personal yo no lo descarto todavía.
Tsunoda salió desde el fondo debido a una penalización que a mi parecer es injusta. La regla de no poder adelantar bajo bandera roja está rota porque pasó un auto que estaba desarmándose a baja velocidad. El caso es que esto le condicionó, pero ignorando el cómo se vio lastrado por ello, no fue un buen gran premio de Yuki. Desde que llegó a Red Bull no ha dado ningún resultado positivo comparado con Max. Sí, es un auto difícil, es una suma de factores la que le afecta, pero desde mi opinión Tsunoda hasta ahora tampoco ha dado la talla. La victoria de Russell estuvo un rato bajo investigación. Básicamente Red Bull protestó el frenazo que pegó con safety car y la telemetría respaldaba la posición de los austriacos de que George desaceleró con brusquedad. Pero al final la FIA no tomó acciones, argumentando que no la consideraron como una conducción antideportiva de Russell. También analizaron un montón de infracciones bajo safety car, pero ninguna llegó a algo, así que ignoremos eso. Lo de la FIA tardando 6 horas para dejar todo igual, a mí en lo personal me enojó, pero no porque no hayan cambiado algo, sino porque tardaron mucho. Podían resolverlo todo más rápido y así no generar controversias. Centrándonos en el resultado, la verdad que está siendo una temporada fantástica de George, porque desde el inicio de año destacamos su consistencia y era cuestión de tiempo para que se llevara alguna victoria. He repetido que tanto la fiabilidad como el ritmo de carrera han sido debilidades del W16. Sin embargo, este domingo el Mercedes fue un coche muy sólido y George lo manejó de forma excelente. Controló como quiso las situaciones y a pesar de que Verstappen empujaba, Russell no cometió errores que dieran pie a que le atacaran. Entonces, para no hacerla más larga, porque tengo sueño por culpa de la FIA, muy bien lo de George. La mayor clave fue la gran clasificación que le permitió sacar provecho del aire limpio, pero me sorprendió el ritmo de carrera que tuvieron junto a Mercedes porque se vieron muy sólidos. Ayer dije que a Antonelli le faltó punch en la quali y así fue, pero en la carrera tengo que decir que compensó por completo eso que mencioné. En el stint largo se nota que tiene más confianza y agarró ritmo. Tal fue así que por un momento puso bajo presión a Verstappen. Aguantó a McLaren y finalmente consiguió su primer podio en la categoría. Kimi es el tercer piloto más joven de la historia en quedar entre los 3 primeros de un gran premio de Fórmula 1. Esta es solo una pequeña muestra de su potencial. Aún tiene mucho por aprender, pero una vez consiga la consistencia necesaria, estoy seguro que la victoria llegará. Le exigimos mucho, básicamente por el equipo en el que está, pero que ya empiece con los podios cuando recién va por su 10ª carrera es algo positivo. Se vienen otros días de descanso hasta volver a Europa con la visita al Red Bull Ring. Austria abrirá una nueva gira por el viejo continente que albergará el resto de carreras de aquí a que arranque el receso de verano en agosto. ¿Qué impresiones les dejó el Gran Premio de Canadá? Si les gustó el video, no olviden dejar su like, suscribirse si no lo están y activar las notificaciones para que no se pierdan nada de nuestro contenido. Un saludo a todos y muchas gracias.